La retroalimentación efectiva es una de las habilidades más importantes en el coaching empresarial. Y si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado alrededor de la motivación, del crecimiento personal, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y justo el día de hoy quiero hablarte al respecto y es cómo dar una retroalimentación efectiva. Esta es una de las habilidades más importantes en el coacheo empresarial. Y si tú ya te dedicas al coaching profesional, ya trabajas de forma independiente o bien probablemente trabajes para alguna corporación y tengas personal a tu cargo, bueno, pues esta información es relevante para saber cuándo dar una retroalimentación y cómo hacerlo. Mira, una retroalimentación bien dada puede hacer una gran diferencia porque puede cambiar la dinámica en los equipos, puede generar mayor compromiso, puede promover la motivación y puede hacer que las personas realmente se sientan conectadas contigo como líder. Pero por el contrario, una retroalimentación mal dada puede hacer que las personas se desmotiven, puede hacer que las personas tomen una postura negativa en función de su trabajo, pero también en cuanto a actitudes para relacionarse con las demás personas y con las áreas de soporte. Mira, esto yo lo vi muchísimas veces en todo el tiempo en el que trabajé con personal a cargo. Y te puedo decir que es una de las cosas más complicadas porque, por supuesto, que la retroalimentación tiene la buena intención de que esta conversación le pueda ayudar a la persona o al grupo a mejorar el desempeño, pero no todo el tiempo sucede de esa forma. Así que aquí vamos a revisar cuáles son algunas ideas que podemos utilizar para dar una retroalimentación efectiva y que realmente vaya encaminada a ayudarle a la persona a conseguir mejores resultados. Pero primero lo primero, ¿qué es una retroalimentación efectiva? Bueno, una retroalimentación efectiva es una conversación estructurada que tú vas a coordinar con alguno de tus empleados para que durante la conversación la persona pueda identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y en general sobre alguna experiencia o alguna situación que tú consideres que es necesario modificar y hacer mejoras. Pero claro que partimos desde el punto en que esto es una conversación estructurada, es una conversación planeada. Y aquí es en donde te diría que cae el primer error, porque en ocasiones las personas te pueden decir, bueno, solamente dame la retroalimentación y ya, o solamente dime qué es lo que salió mal o qué es lo que puedo mejorar. Y nosotros podemos quedarnos con esa idea de que puede ser una conversación casual y solamente decir las cosas como van, pero no necesariamente funciona de esa forma. Y aquí quiero compartirte precisamente como parte de los libros y de mis libros favoritos de coaching empresarial, es este de la Harvard Business Review, de Coaching Employees, en donde aquí el autor nos comparte algunas ideas sobre cómo dar retroalimentación y justo sobre esto que te estoy hablando de cuando damos retroalimentación de forma improvisada. En ocasiones esto puede hacer que el empleado comience a desesperarse o comience a generar muchísimo estrés o a lo mejor puede hacerse ideas de que los comentarios que le estás haciendo van a perjudicar su trabajo o van a perjudicar sus resultados al final del año. Entonces, no importa que sea algo pequeño o no importa que sea algo que consideras que podría incluso manejarse en una conversación casual,
es mejor darle la relevancia y tener una conversación estructurada con una invitación en donde puedas coordinar con este colaborador la reunión para poder hablar al respecto. Y esto va a ayudar muchísimo a que todos los puntos que vamos a revisar puedan realmente ser eficaces y le puedan ayudar a la persona a hacer progreso. Ahora, ¿por qué es importante dar retroalimentación efectiva? Mira, todas las empresas que tienen una cultura sólida en retroalimentación efectiva prácticamente llegan a la conclusión de que cuando se habla al respecto, las personas pueden hacer un mayor progreso y pueden sentirse cómodas con sus actividades diarias, porque velo de esta manera, la retroalimentación es un regalo. Si no supiéramos lo que estamos haciendo mal o si no supiéramos cómo fue alguna junta o cómo fue alguna presentación o cómo fue alguna información que nos solicitaron y que no cumplió con las expectativas, pues no sabríamos qué hacer y a lo mejor no tendríamos manera de crecer. Así que precisamente por los errores y por las situaciones desafortunadas es que podemos aprender de estos errores para después hacer los ajustes correspondientes y conseguir mejores resultados. Así que por eso es el espíritu de dar una retroalimentación efectiva. Pero claro que no siempre los colaboradores lo van a tomar a bien. Ahí es en donde entra una buena comunicación y que tú puedas transmitir de forma efectiva el comunicado para que la persona sepa que la intención de tener estas conversaciones de feedback es para saber cuáles son los puntos fuertes del colaborador y en qué cosas puede hacer mejoras. En otras palabras, cuáles son las áreas de oportunidad. Cuando se tiene una cultura de esta naturaleza, es más fácil que las personas tengan una mente abierta, tengan una visión diferente y que den la bienvenida a este tipo de comentarios. Ahora, hay algunos principios que podemos considerar de toda la investigación para dar una retroalimentación efectiva. Y uno de los más importantes es que hay que hablar sobre conductas y no sobre la persona. Mira, cuando hay relaciones laborales de muchos años o a lo mejor hay mucha confianza entre el supervisor y los colaboradores, puede hacer que el supervisor haga comentarios de mal gusto o a lo mejor haga comentarios que no necesariamente honran el respeto y los valores dentro de la organización. Así que aquí es importante que pongamos foco en hablar sobre la conducta. Es muy diferente decir, por ejemplo, eres irresponsable, a lo mejor decir, oye, el reporte que había que entregar no fue entregado a tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Es muy diferente el tono de la conversación, porque el primero puede poner a la defensiva a la persona, porque puede decir, oye, ¿en qué te basas para decir que soy irresponsable? Ni siquiera me has preguntado qué fue lo que sucedió para saber las razones por las que no entregué la información a tiempo. Así que aquí mucho ojo, coach o líder o empresario, es muy importante que con tu personal cuides el lenguaje y te enfoques en el momento de dar retro. Es importante enfocarse en las conductas y no en la persona. Ahora también hay otro principio interesante, que es hay que ser específico y la Harvard Business Review nos comparte esto. Créeme que yo lo vi muchísimo también en estas conversaciones, en toda mi experiencia laboral, en sesiones de coaching. El ser específico ayuda a que la persona pueda comprender más rápidamente la retro que le estás dando. Evita generalizaciones. Mira, las generalizaciones pueden ocasionar confusión. Por ejemplo, es muy diferente que le digas a una persona, es que siempre llegas tarde o es que siempre interrumpes. Es muy diferente a que tú compartas con tu colaborador y decir, oye, en la junta del lunes interrumpiste varias veces a tus compañeros y ya no pudieron terminar sus ideas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué puedes hacer diferente para la siguiente reunión?
¿ok? Este tipo de conversación o de comentario estructurado es muy diferente y puede generar mayor apertura en la persona para que te comparta cuáles son las razones que en ese momento se presentaron. Pero el primero, nuevamente, pone a la defensiva a la persona, porque si tú dices siempre interrumpes, ya no le das oportunidad a que el colaborador haga cambios, porque estás haciendo o estás hablando de forma categórica, es decir, estás manejando los absolutos, siempre interrumpes o siempre haces esto. Ya no hay oportunidad para que la persona quiera mejorar o quiera cambiar. En cambio, si optamos por la segunda opción, bueno, ahí estamos hablando de una cosa concreta. A ver, en la junta de lunes, oye, noté que interrumpiste varias veces a tus compañeros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí tenemos un comentario de retroalimentación efectiva que nos ayuda a ser específicos y concretos con lo que queremos hablar. Ahora, otro principio que es súper importante y que hay que tener en mente cuando queremos tener una conversación con estas características para dar retro, es que hay que tener esa conversación lo más cercano al evento posible. Es decir, lo más cercano al evento, a la experiencia que acaba de suceder. Porque mira, es muy diferente que a lo mejor quieras hacer o tener una conversación con estas características y dar retro al fin de año, cuando estás haciendo una evaluación del colaborador. Y si tú traes a colación, por ejemplo, alguna conducta que no fue la esperada o quieres hacer un comentario de área de mejora que sucedió a lo mejor en el primer trimestre del año, pues el colaborador, claro que no se va a acordar de lo que estás hablando y muy seguramente se va a quedar confundido y va a tomar como una acción innecesaria durante su proceso de evaluación del año. Así que por esa razón es necesario, y aquí la recomendación es poder tener este tipo de conversaciones lo más cercano al evento. Así que si, como en el ejemplo, esta persona hizo algunas interrupciones durante una junta de la semana pasada, pues es mejor programar esa reunión, tener una conversación de 15 minutos para hacer comentarios al respecto y entonces tomar acción, pero no esperar a que pasen semanas o meses o todo el año, en caso extremo, para tener este tipo de conversación. Así que eso es muy importante tenerlo en mente. Por supuesto que un principio básico, coach, líder, empresario, que estás aquí conmigo, por favor recuerda que dar retroalimentaciones en privado. Y cuando quieras felicitar o reconocer el desempeño, hazlo en público. Esto es importante y creo que es una cosa básica que todo líder deberíamos de conocer y ser conscientes para que la relación laboral no termine lastimada. A veces los líderes pueden hacer comentarios sobre retroalimentación en público o en presencia de algún compañero o en presencia de algún directivo o en presencia de algún área de soporte. Y esto, por supuesto, no es la mejor idea. Y precisamente en este libro, que por cierto te lo recomiendo muchísimo porque tiene estrategias de coaching empresarial muy enfocadas a esto que estamos hablando, aquí también el autor nos comparte cómo hacer esto de forma eficaz. Así que si vas a dar una retroalimentación, hazlo en privado. Documenta la información y por supuesto que ambos pueden generar diferentes ideas para revertir lo que haya sucedido o si hay alguna problemática, poder tomar acciones al respecto. Pero evita hacerlo o hacer comentarios incómodos en presencia de otras personas. Eso definitivamente no está honrando el respeto y eso puede generar molestia en tus compañeros. Ahora, otro principio que no podemos olvidar cuando queremos dar retro efectiva es que no solamente hay que enfocarse, coach, en las áreas de mejora.
hay que enfocarse también en las fortalezas, porque mira, a veces podemos coordinar una reunión, tenemos o planeamos esta conversación estructurada, planeamos los comentarios que vamos a compartir con el colaborador, pero hablamos solamente de las áreas de mejora. A ver, ¿y en dónde está todo lo bueno que sí hace la persona? Así que aquí te pido encarecidamente que veas también con mismo equilibrio las cosas que está haciendo bien tu equipo, las cosas que sí están logrando, las cosas y las problemáticas que sí están resolviendo, para que no solamente te enfoques en lo que está mal o no solamente te enfoques en señalar o hacer comentarios sobre situaciones que se presentaron en el momento, en reuniones importantes o simplemente en el día a día, pero también es necesario poder enfocarnos en lo que sí se hace bien. Así que idealmente debería de existir un balance en esta conversación en donde también puedas hacer notar cuáles son las fortalezas. Y claro que esto va a ayudar a que la persona tenga mayor confianza, a que pueda ver en las cosas en donde es fuerte, en las cosas que hace bien, pero que tenga en mente cuáles son esas cosas que puede mejorar, cómo puede hacerlo y cuáles son las expectativas para cumplirlo. Así que una fórmula muy sencilla que tiene 4 componentes que puedes utilizar para guiarte en estas conversaciones es, primero, describe la situación. Enfócate en lo que ocurrió. La segunda cosa es menciona cuál fue el comportamiento observado. Solamente limítate a los hechos, a hablar sobre la conducta, pero no te enfoques en la persona. El tercero es que puedas ayudar a comprender el impacto. Esto va a ayudar a que la persona pueda entender cuáles son las consecuencias de ese comportamiento. Y por último, como cuarto componente, es genera compromiso. Ahora, ¿esto cómo se ve en una situación? Como el ejemplo que te mencionaba de esta persona que había interrumpido en una junta a sus compañeros, puedes enfocarte o empezar a hablar así, describiendo la situación. Oye, ¿sabes qué? El lunes durante la junta observé que interrumpiste varias veces a tus compañeros. Ahí estoy describiendo la situación. Y también estoy hablando sobre el comportamiento observado. Observé que interrumpiste en diferentes ocasiones a tus compañeros. Ahora eso lo puedes conectar para explicar cuál es el impacto o cuáles son las consecuencias de hacer eso. Y tal cual lo puedes comentar. Oye, mira, el hacer esto puede hacer que tus compañeros sientan que no es importante la información que están presentando y que no se les está escuchando con atención. Y ahí puedes generar un compromiso. Puedes decir qué es lo que quieres hacer al respecto para futuras o en futuras reuniones. Así que como ves, es una cosa muy sencilla. Considerando estos 4 elementos, tú puedes dar una retroalimentación efectiva enfocándote en los hechos, enfocándote en la conducta que observaste, hablar sobre el impacto o las posibles consecuencias y por último, generar un compromiso para ayudar a que la persona tenga una acción concreta y pueda revertir esos resultados. Y por último, mira, el papel del coaching en el mundo empresarial es importantísimo. La mayoría de los líderes que tienen una formación en coaching profesional, que están certificados, que están trabajando constantemente este tipo de habilidades, ayudan a que las personas puedan enfocarse en su crecimiento, puedan enfocarse en lo bueno y que no pierdan tiempo en enfocarse en cosas que no les va a agregar valor, porque lo que queremos es tener una organización en donde se respire un buen ambiente laboral. No siempre es fácil hacerlo.
Por supuesto que en ocasiones estamos metidos en un ambiente laboral que es complicado, pero por supuesto que si tú vas haciendo con una acción a la vez, un día a la vez, pones tu pequeño granito de arena, claro que eso puede contribuir muchísimo a modificar un ambiente y la cultura de una organización. Así que no es poca cosa lo que tú hagas y si consideras esto como parte de tu trabajo diario en el día a día sobre cómo dar una retroalimentación efectiva, créeme que esto le va a ayudar muchísimo al equipo a sentirse en confianza, a sentir que cuentan contigo como líder y a que en realidad tú estás enfocándote en su desarrollo y en ayudarlos genuinamente a hacer progreso. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.